Buen día, maestros y maestras. Quien les habla es el profesor Carlos Alberto Pino Castro. Me presento ante ustedes para compartir la experiencia que he ido adquiriendo por más de 10 años sobre el trabajo en el aprendizaje basado en proyectos. Quiero comenzar presentando los antecedentes que han permitido confirmar la importancia de utilizar esta metodología para el desarrollo de competencias. Entonces, para poder comenzar, lo primero que tenemos que tener claro, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Para tal fin nos vamos a valer de un fragmento de video que nos dará indicios sobre lo que es esta metodología. Prepárense, hoy viajaremos por el espacio para conocer los planetas del sistema solar. Hoy serán exploradores espaciales. A partir de lo que hemos podido visualizar en el video, podemos responder, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? Pues nos vamos a terminar dando cuenta que es una metodología activa, donde el rol protagónico, el rol más importante, lo tienen los estudiantes. Ellos son los que viven experiencias únicas, auténticas, reales y de su interés. ¿Por qué trabajar con la metodología del aprendizaje basado en proyectos? Hemos podido sacar algunas conclusiones de las experiencias que hemos recogido durante todos estos años. Uno, es porque toma en cuenta el interés del estudiante. Y si tomamos en cuenta el interés del estudiante, pues vamos a garantizar que los proyectos que hagamos van a ser concluidos. ¿Por qué? Porque nace de una motivación intrínseca, nace del deseo del estudiante. Por otro lado, ahora podemos confirmar también, gracias al avance de la ciencia, en este caso de las neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro. Y esto es espectacular, porque sabemos que cada vez que el niño, la niña está interesado en algo, está deseoso de aprender algo, está súper motivado, es porque en el cerebro se segregan unos neurotransmisores gracias a la amígdala llamados dopamina. ¿Qué es lo que hace la dopamina? Invade todo nuestro cerebro. Y eso va a hacer que el estudiante se motive, se interese por buscar, por querer saber aquello que le interesa, ¿no? Y una vez que si se pone en acción ese deseo de aprender, de alcanzar la resolución de un problema, de alcanzar el reto, la meta que quiere, pues entonces va a segregarse otro neurotransmisor, que es la adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es ponernos en movimiento, ponernos en acción, o sea, moviliza todos nuestros recursos internos, nuestros recursos externos, aquello que nos ofrece el contexto. Y si es que logra concluir de manera satisfactoria la resolución de un problema, el reto, la meta planteada, pues lo que se va a segregar es otro neurotransmisor hacia nuestro cerebro, que es la serotonina. ¿Y qué hace la serotonina? Es darnos satisfacción, nos da un momento de placer, de felicidad plena. Y eso lo que va a generar en el estudiante permanentemente es que siga motivado, siga interesado en aprender más, siga queriendo resolver problemas. Otro elemento importante que el docente está en la obligación de conocer en su mayor complejidad es la realidad, el contexto del estudiante. En ese contexto es donde ocurren hechos sociales, fenómenos naturales que hacen que al estudiante le interese lo que está observando. Estas serían algunas de las conclusiones a las que hemos podido llegar del por qué trabajar con el aprendizaje basado en proyectos. En el proceso de realizar proyectos es importante tomar en cuenta dos elementos: el desafío y la resolución del desafío. El desafío, ¿por qué? El desafío es el que nos va a dar en principio el tema de interés del estudiante, el deseo de lo que quiere aprender, el deseo de lo que quiere resolver el estudiante. Por lo tanto, nos va a dar una meta, algo a donde llegar, un producto a obtener. Entonces, esos dos elementos son sustanciales
para el docente al momento de planificar. Pero lo que nos va a interesar a profundidad es todo el proceso que el estudiante va a vivir desde el desafío lanzado hasta la resolución del desafío. Porque en ese camino lo que el estudiante va a hacer es buscar información, leer, procesar información, analizar, discutir, reflexionar, investigar, experimentar. Se van a dar una serie de acciones. Y ahí es donde vamos a poder observar cómo es que está viviendo sus procesos del desarrollo de sus competencias. El desafío puede tomar 3 formas. La primera, un reto al cual tiene que llegar el estudiante, una pregunta importante, como en el que hemos visto en este caso el video, ¿no? ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo es nuestra galaxia? ¿No? O un problema a resolver. Por ejemplo, si hay escasez de agua en la comunidad, entonces, ¿qué propondría yo? ¿Qué alternativas yo tengo para proponer, para resolver esa situación problemática que afecta a mi comunidad? En cuanto al producto, es importante saber 3 cosas. Y en educación a distancia. 1, que este producto tenga que ser tangible, o sea, que sea visible, observable, palpable por el estudiante, por el docente. De tal forma que yo me pueda hacer una idea clara de lo que el estudiante está siendo capaz de hacer. Que tenga que ser individual. Si es individual, me va a garantizar que estas son las cosas que mi estudiante puede hacer o son las cosas que aún le falta por mejorar. Y guardable. ¿Por qué guardable? Porque solo de esa manera yo voy a poder hacer comparación entre un producto de un primer proyecto hasta el producto de un segundo, tercero o cuarto proyecto. Y en esos guardables, en esos productos guardables, yo voy a poder ver un mapa de progreso, hasta dónde mi estudiante ha sido capaz de llegar con respecto al nivel de la competencia. Hasta este momento lo que he hecho es contarles teoría, y teoría de repente que en algunos casos ustedes ya saben, o para algunos puede sonar a novedoso, pero lo que voy a hacer ahora es concretizar, ¿no? En el año 2013 tuve la oportunidad de participar en el primer concurso nacional de buenas prácticas docentes. Junto con 15 proyectos, el mío fue elegido como ganador de ese año. Y justamente, ¿cuál era la experiencia? La significatividad del método por proyectos, ¿no? Una experiencia que permite el desarrollo de competencias comunicativas y la autonomía de los estudiantes. Ojo, que estamos hablando del 2013, y para que haya sido premiado el 2013 quiere decir que mi experiencia ya venía de 2-3 años anteriores a este, ¿no? Y lo único que han hecho es reafirmar lo que yo estaba siendo capaz de lograr con mis estudiantes. Lo que hacía era recoger un conjunto de proyectos de aprendizaje que yo había trabajado con los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Había un proyecto donde los estudiantes querían saber en realidad cómo era el cerebro humano. No era suficiente con ver en láminas, con lo que decía el texto, con lo que podían ver en videos. Lo que ellos querían era experimentar cómo realmente era. Pues para eso lo que hicimos es conseguir cerebros de ganado vacuno. Esos cerebros los hicimos remojar en alcohol y formol. Después de un tiempo los sacamos y ya tenían una contextura más dura, por lo tanto manipulable para los estudiantes, ¿no? Han hecho cortes superficiales, cortes profundos, donde reconocían cada una de las partes que tenía el cerebro y lo iban contrastando con la información que ellos habían obtenido a través de los libros, a través de videos, ¿no? Otro proyecto, por ejemplo, nació a partir de un problema que vieron en la propia institución educativa, donde vieron que el reservorio que teníamos de agua no era tan seguro en cuanto a su limpieza. Y por lo tanto querían confirmar si el agua que estaban consumiendo era apto para el consumo humano. Luego observaron a los estudiantes en el receso, vieron que ellos directamente tomaban el agua del caño,
Luego se organizaron, hicieron solicitudes para entrevistarse con el propio alcalde de la municipalidad de Andahuaylillas, hicieron solicitud para entrevistarse con el director de la institución educativa, prepararon entrevistas, en ellos les consultaron cómo era el agua que consumían, qué tratamiento es el que tenían, ¿no? Y en base a eso pues se hicieron sus confirmaciones. En otra oportunidad hicimos otro proyecto que tenía que ver con robótica, con la robótica Leo que nos entregó el ministerio, pero para poder ser aprovechado lo que ellos vieron fueron situaciones problemáticas en el contexto. Y en base a esas situaciones problemáticas ellos lo que plantearon fueron soluciones a través de prototipos de máquinas, ¿no? Por ejemplo, hicieron cortadoras de carne, hicieron desgranadoras de maíz, hicieron un tractor que sembraba y cosechaba el maíz. ¿Por qué? Porque veían que estas cosas faltaban en su realidad y querían plantear soluciones creativas para eso. Pero no fue suficiente solo crearlas, sino revisaron información, indagaron a nivel mundial qué es lo que sucedía, qué tipo de máquinas existían y cómo podían adaptarse para la realidad. Bueno, a partir de estas experiencias pues se han ido sumando muchas más en todo este transcurso del tiempo. Es así que he podido ingresar a otros ámbitos. Actualmente que contribuyo, apoyo en el proyecto de educación rural Fe Alegría 44. Estamos realizando 2 proyectos, Canto y Aula Abierta, las cuales basan su trabajo en la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Bueno, eso es lo que puedo contar y muchas gracias por haberme dado la oportunidad.